El tema es análisis dimensional. Análisis dimensional. Primer capítulo. Empezamos entonces el tema de análisis dimensional. Y diremos, a ver, ¿cuál es la finalidad de ese tema del análisis dimensional? ¿Cuál es la finalidad? ¿Qué tiene? A ver, primero, el análisis dimensional, como nos dice ahí, ¿no? Sirve para expresar. Cuando hablamos en esta parte de expresar, se refiere a relacionar. ¿Y a quiénes va a relacionar? A las magnitudes derivadas en términos de las fundamentales. Entonces, eso es uno de los fines del análisis dimensional. Por ejemplo, más o menos ingresando, ¿ves? Por ejemplo, en la magnitud área es una magnitud derivada. Entonces, esto yo tengo que llevarlo en función a las magnitudes derivadas, ¿no? En función a las magnitudes fundamentales. Por tu conocimiento de matemática, por ejemplo, el área de un rectángulo, digamos, es largo por ancho. ¿Ves? Largo por ancho. Largo por ancho. O base por altura. Entonces, ¿ves? Esa magnitud área lo voy a llevar en función de las fundamentales. La magnitud largo, su ecuación dimensional es L. La magnitud ancho, su ecuación dimensional también es L. Entonces, L por L, L cuadrado. Entonces, la magnitud área, su ecuación dimensional sería L al cuadrado. Entonces, si tú puedes observar ahí en ese ejemplo, ¿no? Estamos relacionando una magnitud derivada en función a las magnitudes fundamentales. Ese es uno de los fines que tiene este tema. Ya está. Vamos con el segundo. ¿Qué más hace el análisis dimensional, profesor? ¿Qué más? Ahí está. Sirve para comprobar la veracidad o falsedad de las fórmulas físicas. Entonces, si tú tienes alguna fórmula física, entonces este tema va a servir, ¿no? Para comprobar si esa fórmula es verdadero o es falso, para lo cual va a ser el uso del principio de homogeneidad de las dimensiones. Pues eso es otra de las finalidades del tema del análisis dimensional. Vamos entonces a otro. ¿Qué más podemos hablar de esto? Tercero, también podemos decir que sirve para deducir nuevas formas a partir de datos experimentales. O sea, tú has comprobado ya, estás experimentando varios datos y con esos datos puedes llegar a deducir nuevas fórmulas. Entonces, para esto también nos sirve este tema, para deducir nuevas fórmulas. Y ahí al deducir nuevas fórmulas, si estas fórmulas todavía no están comprobadas, sus nombres se va a llamar fórmulas empíricas. Cuando ya llegan a ser comprobadas, su nombre va a ser leyes, ya no ya fórmulas, sino leyes. Cuando ya se cumple, se comprueba, deja de ser fórmulas empíricas para llegar a convertirse en leyes. Muy bien, vamos con ahora ecuación dimensional. Para estudiar el análisis dimensional ingresa este nuevo concepto que es ecuación dimensional. La ecuación dimensional se representa por dos corchetes. Estos dos corchetes se lee ecuación dimensional. Y esta ecuación dimensional es una igualdad matemática. Entonces ahí lo ponemos, igualdad matemática que expresa la relación entre la magnitud derivada, o sea, lo que hemos hecho de antes, y las que se toman como fundamentales. O sea, en otras palabras simples, cuando tú pones este corchete, tienes que, ¿no? Expresarlo en función de su magnitud.
fundamental. Muy bien. Entonces, vamos a ver. Entonces, por ejemplo, dice acá, si yo tengo en general, esto se leería ecuación dimensional de X. Cualquier magnitud, como en este caso ecuación dimensional de X, solamente va a estar en función de la longitud, masa, tiempo, intensidad de corriente eléctrica, temperatura, cantidad de sustancia y, ¿no? Esto es intensidad luminosa, esto es cantidad de sustancia. Solamente va a estar en función de estas 7. No puede aparecer otras variables. Si es que aparecería otras variables, como en este caso K, son constantes, son números. Pero las variables para la ecuación dimensional son otra vez más longitud, masa, tiempo, temperatura, intensidad de corriente eléctrica, intensidad luminosa y cantidad de sustancia. Solo esas variables van a existir en una ecuación dimensional. Entonces, como te vuelvo a aclarar, y si existen otras variables, son constantes adimensionales, o sea, son números. Muy bien, vamos a hallar la ecuación dimensional de las magnitudes fundamentales. Esto ya debes conocerlo, ¿ya? Entonces, ¿qué cosa es una ecuación dimensional en palabras más simples entonces, joven? La ecuación dimensional es la representación simbólica, ¿no?, de las magnitudes físicas. A ver, vamos a tener acá, ¿qué magnitudes tenemos? Ahí está. Esas son las magnitudes fundamentales. Tenemos a la longitud, cuya ecuación dimensional va a ser L. Entonces, la longitud es lo que hay bastante. La longitud es lo que hay bastante. ¿Cómo me doy cuenta quiénes corresponden a la longitud? Fácil. Todo lo que se utiliza metro corresponde a longitud. A ver, para medir la altura, ¿qué utilizas? El metro. Entonces, la altura es longitud. Para medir el ancho, ¿qué utilizas? Un metro. Entonces, es longitud. Para medir el largo, ¿qué utilizas? Una longitud. Entonces, es longitud. ¿Ves? De la longitud hay bastante. Para medir la profundidad de un pozo, ¿qué utilizas? Claro que sí, un metro, entonces es longitud. Para medir el perímetro de una figura, quieres medir, utilizas una regla, ¿qué cosa es longitud? ¿Ves? En cambio, masa, su ecuación dimensional es m. De masa hay poquitos, ¿no? Por ejemplo, tenemos las toneladas. Las toneladas se mide con la balanza. Todo lo que se mide con la balanza correspondería a la masa. Haría tonelada, libra, onza, por ejemplo. Pocos hay acá. Del tiempo también lo conoces. En el tiempo tenemos, por ejemplo, las ecuaciones dimensionales del tiempo. Estarían minutos, horas, años, siglos, lustros, décadas, etcétera, etcétera. Entonces, para el tiempo es bastante conocido. Entonces, del que va a haber bastante es de longitud, recuérdate, recuérdate de eso. Entonces, la ecuación dimensional del tiempo es T, la intensidad de la corriente eléctrica es I, de la temperatura letra griega teta, intensidad luminosa J, cantidad de sustancia M. Esas serían entonces las 7 magnitudes fundamentales. Ahora vamos a ver cómo hallamos las magnitudes derivadas. Acá hacemos un ejemplo, cómo hallar magnitudes. ¿Cómo te recuerdas? Sin esa tablita que te he dado, eso es lo que tienes que aprender. Pero, ¿qué pasa, profesor, si esa tabla no me aprende? Siempre voy a confundirme. Entonces, aquí está una alternativa. Una forma para que te recuerdas es utilizando formas. Por ejemplo, la ecuación dimensional de la velocidad, si tú te has aprendido, es LT a la menos 1. Pero a ver, ¿cómo me recordaría? Con las formas. Velocidad es distancia sobre tiempo, ¿ves? Y resuelves esto. A ver, la ecuación dimensional de la distancia, ¿cuál de los 7 sería distancia? Sería longitud, masa, tiempo. ¿Cuál de ellos es distancia? ¿Cómo mides la distancia? Claro que con una longitud, ¿no? Entonces, esto es L y tiempo T. Entonces, al reemplazar, sería L entre T. L entre T. Usted sabe por su álgebra, esto que está
hasta t a la 1. Sube arriba cambiando de signo. Y es así que sale LT a la menos. Ahí está de la velocidad. Esto ya te la sabías, me supongo. Ahí está. Pero esto que te estoy explicando es cuando te olvides, estés confundido cuál es la ecuación dimensional de la velocidad. Entonces te ayudas con las formas. De igual manera podemos hallar, por ejemplo, de la aceleración. Yo quiero saber su ecuación dimensional de la aceleración. Pues la aceleración tienes que recordarte la fórmula. Año pasado has hecho todos los temas y ya más o menos debes tener algunas fórmulas en tu cabecita. Aceleración es variación de velocidad sobre tiempo. Variación de velocidad sobre tiempo. O sea, en otras palabras, velocidad entre tiempo. Y la velocidad acá lo tengo. Reemplazo entonces. Para hallar aceleración necesito recordarme velocidad. La velocidad lo tengo entre tiempo. Tiempo, su ecuación dimensional es t. Esto sube arriba, acá le falta un menos, acá le falta un menos. El que está abajo con menos, con 1, esto que está con 1, sube arriba cambiando con menos 1. Eso ya es tu conocimiento de álgebra, pero en cuarto año ya debe estar bastante avanzado eso. Acá sale LT a la menos 2. Y esto sería la ecuación dimensional de la aceleración. Y así te puedes recordar todo. Por ejemplo, a ver, fuerza. ¿Cuál es la ecuación dimensional de la fuerza? Si te olvidas, una alternativa. Con la fórmula. Usted sabe que la fuerza es masa por aceleración. Masa lo tenemos, masa, la ecuación dimensional masa es m, aceleración está acá. Ahí está. M, masa, aceleración está acá y está. Eso es la ecuación dimensional de la fuerza. MLT a la menos 2. A ver, otra ecuación. ¿Qué más? Puede ser trabajo. A ver, trabajo. O si te olvidas cuál es la ecuación dimensional del trabajo, es fuerza por distancia. La fuerza es MLT a la menos 2. ¿Ve? LMT, esto lo ponemos en la fuerza y la distancia, ¿qué sería? L. Ahí está. Entonces, MLT a la menos 2 es fuerza por distancia, que es L. Resuelves esto por tu álgebra, L por L cuadrado. Entonces, nos sale la ecuación dimensional del trabajo, que es ML cuadrado T a la menos 2. Y así recordarnos todas esas formulitas que existen. Presión. Presión es fuerza sobre área. La fuerza lo teníamos ahorita, que es MLT a la menos 2. El área es L cuadrado. Desarrollando esto sale ML a la menos 1, T a la menos 2. Ahí está de la presión. Y así podemos hallar. A ver, por terminar con esto, con el último, potencia. Potencia, por ejemplo, es trabajo sobre tiempo. La ecuación dimensional del trabajo es ML cuadrado T a la menos 2. Y el tiempo es T, ¿no? ML cuadrado T a la menos T. Desarrollando esto sale ML cuadrado T a la menos 3. Bueno, esto que te he explicado es cuando no te recuerdas. De esa manera puedes recordar utilizando las formas. ¿Ya? Pero lo primero es que esto ya se te quede en tu cabecita. Esto es lo que vamos a manejar. Entonces ya te expliqué las demostraciones, cómo vas a hacer si te olvidas cada uno de ellos. Ya está. Entonces esto por eso tiene que estar en el cuaderno, que era ecuación dimensional de área o superficie es L cuadrado. Ecuación dimensional del volumen o capacidad es L cubo. Ecuación dimensional de la velocidad, acá está ahí en resumen, LT a la menos 1. Ecuación dimensional de la aceleración es LT a la menos 2. Ecuación dimensional de la aceleración o la gravedad también, ¿no? Es LT a la menos 2. O sea, todo esto es lo mismo. Ecuación dimensional de la fuerza, peso, tensión, reacción es MLT a la menos 2. Ecuación dimensional del torque, momento, trabajo, energía, calor, todo esto es ml cuadrado t a la menos 2. Ecuación dimensional de la potencia, ml cuadrado t a la menos 3. Ecuación dimensional de la densidad, ml a la menos 3. Ecuación dimensional del peso específico, ml a la menos 2, t a la menos 2. Ecuación dimensional, esto también es lo mismo, impulso, ímpetu, impulsión, cantidad de movimiento es mlt a la menos 1. Ecuación dimensional del periodo es m, l a la menos 1, t a la menos 2. Ecuación dimensional del periodo es t. Acá podemos agregar ecuación dimensional de la frecuencia, que es t a la menos 1.
Bueno, cuarto ya va avanzando un poco más. Ya para quinto viene más todavía, ¿no? Más ecuaciones. Hay que estar ya esto familiarizado con eso. Muy bien. Ahora vienen las propiedades. Las propiedades con sus respectivos ejemplos, ¿ya? Propiedades de las ecuaciones dimensionales. Primera propiedad, espero que esté claro para ti, que dice, la ecuación dimensional, la ecuación dimensional, a ver, la ecuación dimensional de los números, y claro, dice números, ángulos, funciones trigonométricas, logarítmicas, es la unidad. Esto quiero que quede bien claro. A ver, aquí está el primer ejemplo. Por ejemplo, 25 grados es 25 grados. Pero si yo lo aplico a ecuación dimensional de 25 grados, ¿cuánto va a ser? 1. Por eso acá dice de todo ángulo. Su ecuación dimensional es 1. Otro ejemplo. 2,7182 es igual a 2,8182. Pero si yo lo aplico ecuación dimensional a 2,7182, va a ser 1. Por eso dice acá, ecuación dimensional de todo número es 1. Si yo aplico ecuación dimensional, o normalmente, si no está esta barra, logaritmo de 2021, ¿cuánto será? Yo no sé. Pero si yo lo aplico ecuación dimensional al logaritmo del 2021, eso es 1. Espero que se esté entendiendo. Acá está función trigonométrica. Por ejemplo, seno de 30 es 1/2. Pero cuando yo lo aplico ecuación dimensional de seno, es 1. Eso esperando. Cuidado que me digas seno de 30 es 1. Ningún momento yo estoy diciendo que seno de 30 es 1. ¿Ah? Seno de 30 es su valor que corresponde, que es, por ejemplo, 1/2. Pero cuando tú aplicas esta barrita, que es ecuación dimensional, ya no sería 1/2, sino 1. Eso quiero que esté claro. Igualito, ¿ves? Tangente de 70, ¿cuánto será? Pero cuando yo lo aplico, ecuación dimensional, a la tangente de 70, va a ser 1. Un ejemplo más, su ecuación dimensional, por ejemplo, acá de secante de 55 va a ser 1. Entonces, cuando aplicamos ecuación dimensional, va a ser 1. El valor de pi, usted sabe, es 3,1415 y así sucesivamente, ¿no? Pero cuando yo lo aplico ecuación dimensional a pi, a 0, porque pi es un número. Ecuación dimensional del epsilon. Epsilon también es un número, ¿no? 2,7 y continúa. Pero cuando yo lo aplico ecuación dimensional a este número, va a ser 1. Y por más que me dé variable, ¿esto qué sería? Un ángulo. Entonces aplico ecuación dimensional a un ángulo, 1. Bueno, eso sería la primera propiedad. Segunda propiedad. Segunda propiedad dice que la ecuación dimensional cumple con las leyes de los exponentes. O sea, me supongo que el tema que has hecho en álgebra va a cumplir. El primer tema. Por ejemplo, ¿qué tema has hecho? Producto de bases iguales has hecho. Acá tengo, por ejemplo, aquí está, esto es producto de bases iguales. Es un, y ahí, bases iguales, exponentes se suman, ¿no? Eso se cumple. Cociente de bases iguales. Si yo divido L a la 5 entre L a la 3, se cumple. Todo lo que se cumple en teoría de exponentes se cumple. Bases iguales, exponentes se restan, eso se cumple. Se cumple potencia de potencia. Todo lo que has hecho en álgebra. Potencia de potencia, esto sale, ¿qué se hace acá? Se multiplica. Tu conocimiento de álgebra, de teoría de exponentes, vamos a necesitar, Caricia, porque eso se cumple. Has hecho todo, bastantes teoremas, has hecho en teoría de exponentes. Pues eso se cumple, dice, eso se cumple. Pero ¿qué más? Aparte de cumplirse la teoría de exponentes, ¿hay algo más que se cumple, profesor? Claro, se cumple la multiplicación. ¿Ve? Si yo tengo ecuación dimensional de ABC, esta es ecuación dimensional de A, por ecuación dimensional de B, por ecuación dimensional de C.
Se cumple la división. Si yo tengo ecuación dimensional de A entre B, esto es ecuación dimensional de A entre ecuación dimensional de B. Se cumple la potenciación, obviamente. Por eso es que ley de exponente. Y si se cumple la potenciación, también se cumple la radicación. Muy bien. Ahora, para otra propiedad, propiedades ya especiales para problemas con un nivel, que nos dice, si f de x es una función trigonométrica o logarítmica, entonces ecuación dimensional de f de x va a ser 1. Además, lo que está dentro también va a ser 1. Más conocido como la regla de la cadena, esto, pues, ¿no? Profesor, mira, esto, por ejemplo, esta propiedad resuelve ejercicios complicados, ¿ah? Por ejemplo, yo tengo y va a ser igual al seno de omega por teta. Entonces, ¿qué se va a cumplir? Lo primero, cuando yo aplico ecuación dimensional, dice así, ¿ves? Regla de la cadenita, se llama eso. Entonces, si yo aplico ecuación dimensional a todo esto, al seno, entonces, con paréntesis incluso así, de omega por teta. Entonces, si yo lo aplico ecuación dimensional a todo esto, esto va a ser 1, dice la teoría, ¿no? Claro, así de fácil, ¿ves? No interesa qué está acá adentro. Pero si esto es función trigonométrica o logarítmica, su ecuación dimensional es 1. Pero además, no solo queda ahí, queda su regla de la cadena. Además, algo más se cumple, profesor. ¿Qué cosa? Que lo que está dentro, ¿y qué cosa es lo que está dentro? Omega por teta también va a ser. Esta propiedad es importantísimo porque a veces así te ponen ejercicios y solo te pide omega. Entonces, con el además va a salir el omega. Muy bien, más o menos para que tengas idea cómo se maneja esta propiedad importantísima de ecuaciones dimensionales. El tema es facilísimo, si tú dominas álgebra es fácil el tema. Ahí está el ejemplo, sí. Pues acá si yo tengo seno de teta, entonces la ecuación dimensional de seno de teta va a ser 1 y además la ecuación dimensional de lo que está dentro va a ser 1. Cuarta propiedad. Si A es una constante numérica, quiere decir si A es un número, entonces si ese número está elevado a cualquier letra, pues la ecuación dimensional de todo eso va a ser 1. Pero además, ese exponente, su ecuación dimensional también va a ser 1. Igual la regla de la cadena, bueno, pero acá ve. Cuando tú tienes, por ejemplo, 3 a la x, aplicas ecuación dimensional, va a ser 1 a todo. Pero además, el exponente también, ecuación dimensional del exponente también va a ser 1. Importante entonces eso, esas dos propiedades. Para terminar, último, principio de homogeneidad. Entonces, por ejemplo, acá yo tengo A más menos B igual a C. En resumen, te explico esta propiedad de homogeneidad. O sea, cuando tú aplicas ecuación dimensional, hijo, o señorita o joven, no se cumple la suma ni la resta. ¿Ya? Eso es lo que no se cumple. Suma ni resta no se cumple. Entonces, ¿qué pasa si yo tengo una suma, profesor? Si tú tienes una suma, por ejemplo, como aquí, y tú aplicas ecuación dimensional, ese más se va a convertir en igual. Si tú aplicas ecuación dimensional, ese menos se convierte en igual. A eso se llama principio de homogeneidad. ¿Qué nos dice el principio de homogeneidad? Toda suma, toda resta se convierte en igualdad. Tú ves un más, lo vas a poner igual, pero siempre en cuando apliques ecuación dimensional. Entonces, jóvenes, creo que eso sería todo.